Adelante, adelante, adelante. Hola, buenos días amigos. Gracias por acompañarnos en su programa Perlas de Sabiduría, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana aquí en Radio Uyari. Soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í, y estoy aquí siempre con muchas ganas de estar conectado con ustedes. Gracias por invitarnos en sus hogares, por sus comentarios, por todo ánimo que nos dan para seguir este programa que ya tiene casi 18 años. Muy bien, amigos. Normalmente este programa Perlas de Sabiduría se inicia con una introducción, pero hoy día quiero ir directo al tema porque el tema realmente se relaciona con lo que es la fe Bahá'í y, bueno, las figuras centrales de la fe Bahá'í. Por eso que voy a cortar esa parte de introducción de la fe Bahá'í y vamos directo a presentar a nuestro querido invitado, un amigo que lo estimo muchísimo, como un hermano. Lo conozco desde hace más de 40 años. Muy bienvenido, Augusto Martín Mancilla. Él es representante de la Oficina de Asuntos Externos, es miembro de la Oficina de Asuntos Externos de los Bahá'ís del Perú. Hace buen tiempo y realmente estamos muy agradecidos por su excelente colaboración y labor. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Hassan. Muy buenos días con todos los amigos que nos oyen y que nos van a ver después por las redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir con ustedes esta reunión y sobre todo en una fecha muy importante como lo ha sido la celebración del doble natalicio. Gracias, Martín, gracias. Sí, yo quisiera también explicar, bueno, o contar a nuestros radio oyentes que no pueden ver las imágenes que nosotros estamos proyectando, pero decirles que, bueno, esa es buena noticia, que pueden después ver el programa completo con las imágenes y diapositivas que estamos aquí compartiendo en nuestro Facebook de Comunidad Bahá'í de Seneguía, o también después se va a subir a la Comunidad Bahá'í del Perú, que es otro Facebook, y también por YouTube, ¿no? Así que no se preocupen, aquí hay hermosas imágenes, pero ahorita no se ve directamente por radio, pero sí pueden seguirlo por redes sociales. El propósito de tocar este tema hoy día, estuvimos coordinando con Martín, es que en todo el mundo Bahá'í, esa semana se celebraron 2 días sagradas muy especiales para toda la humanidad. Algunos como Bahá'ís ya lo reconocemos y otros será en futuro que lo van a reconocer, la grandeza de esos 2 días seguidos que realmente se considera como un solo día. Le llamamos el doble natalicio porque son nacimientos del Bab, y el precursor de la fe Bahá'í, y nacimiento de Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í. Son dos figuras centrales de la fe Bahá'í que aquí ahora vamos a ir un poco hablando, bueno, en resumen, porque el tiempo no va a permitir tocar esos temas muy ampliamente, pero por lo menos, ¿no? Una pequeña resumen para que ustedes conozcan algo de la vida de esos dos personajes históricos de la humanidad. Bienvenido entonces, Martín, estamos contigo y vamos a continuar con este tema que es el doble natalicio. Muchas gracias, Hassan, y quisiera comenzar con una introducción general, ¿no? Mencionando que cada religión celebra el nacimiento de su fundador con mucha alegría, pero los bajáis en todo el mundo duplicamos esa alegría cuando observamos los días sagrados del doble natalicio. Y podríamos citar que hace muy poco, el lunes y martes de esta semana, los bajáis de todo el mundo hemos celebrado los nacimientos tanto del Bab como el de Bahá'u'lláh, que son los dos profetas asociados con la revelación Bahá'í.
en rápida sucesión, uno después del otro. Y este año, como mencioné, han sido el lunes 16 y el martes 17 de octubre. Los bajáis nos referimos a estos días santos como el doble natalicio porque según el calendario musulmán en uso cuando nacieron el Bab y Bahá'u'lláh, sus fechas de nacimiento fueron en días sucesivos. Es decir, el Bab nació en el primer día del mes denominado Muharram y el nacimiento de Bahá'u'lláh es en el segundo día de ese mismo mes, nacidos en Shiraz y Teherán, respectivamente ambos. Ahora, en su libro más sagrado, Bahá'u'lláh, profeta fundador de la fe Bahá'í, escribió que todas las fiestas han llegado a su culminación en las dos más grandes festividades. Y en las otras dos festividades que caen en el día doble, así ha decretado por quien es el ordenador, el omnisciente. Entonces, amigos, podríamos decir que estos 2 días sagrados representan una gran alegría y tienen un significado enorme para los bajáis en todo el mundo, al ser momentos en que los bajáis nos reunimos para orar, para leer los escritos bajáis, para cantar, celebrar y también para dar a conocer al mundo las enseñanzas de la fe bahá'í. Muchas gracias, Martín, muchas gracias. Realmente creo que todo el mundo tiene que conocer la historia de esos dos personajes históricos que uno puede decir que son recientes porque dentro de la cadena de los enviados de Dios es reciente, pero mirando la historia y comparando con nuestras vidas, no es tan reciente porque ya el nacimiento de Bahá'u'lláh fue en 1817 y del Bab 1819. Ya hemos pasado el bicentenario de nacimiento de ellos. Entonces ya creo que es tiempo que todo el mundo conozca sobre ellos. Muy bien, entonces creo que empezamos un poco a hablar sobre el Bab, ¿no, Martín? ¿Está bien? Entonces, yo, si me permites, en pocas palabras voy a decir que el Bab, su nombre fue Seyyed Ali Muhammad, y Seyyed es un título que tenían o tienen todavía en el mundo islámico, en Medio Oriente, a los que fueron descendientes de Muhammad. El Bab nació en Shiraz, es una ciudad hermosa en centro-sur de Irán. Él nació allá en una familia muy conocida como la dignidad que tenía esa familia, es muy conocido, los tíos de él, todos eran familias muy bien respetadas en la ciudad. Él perdió su padre de niño y fue criado, su madre, sus tíos lo cogieron como familia y desde niñez demostraba la diferencia que tenía con otros niños, ¿no? Creo que eso ha sucedido en la vida de todos los enviados de Dios. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle de su vida, pero es importante saber que el Bab tenía dos misiones. Uno era terminar la era adámica o era profética, que como los musulmanes chiitas especialmente esperan, o específicamente los chiitas esperan la llegada del 12º imán que cambiará el mundo y todas unas profecías, y él cumple. No hay tiempo para entrar en detalles, pero cuando uno estudia la historia, las fechas, lugares, todo lo que se ha profetizado, el Bab cumple con esto, y realmente el Bab es el Qa'im para los musulmanes, y en la fe Bahá'í tiene una posición como precursor, quien preparó el camino para la llegada de Bahá'u'lláh, y que el Bab en árabe significa la puerta,
Pero una puerta grande, es como decir portón, ¿no? Es la puerta. Una puerta grande que cierra era adámica y abre esa nueva era que viene ya con Bahá'u'lláh como primer enviado de Dios para esta nueva era, que después vendrán otros también después de Bahá'u'lláh, más o menos cada 1000 años, ¿no? Pero el Bab tuvo muy poco tiempo de su misión, de su vida. Él tenía 31 años y cuando el gobierno de Irán, bueno, por todo el intento que hizo el clero musulmán contra él, lo martirizaron. Que la historia de martirizar también el Bab es una historia que se ha escrito no solamente por Bahá'ís o Babís, los seguidores se llamaban Babís, no solo por ellos, sino también por otros historiadores extranjeros de las embajadas que estuvieron presentes. Fue algo que le llamaron como milagro. Bueno, que no, tampoco es tiempo en radio ya para entrar en todos esos detalles. Me gustaría que ustedes investiguen y lo estudien. Bueno, el Bab, como precursor de Bahá'u'lláh, él preparaba el camino, algo se puede decir parecido como Juan Bautista, que preparaba los cristianos para que estén limpios, estén preparados, limpios me refiero espiritualmente, para recibir a Jesucristo y su gran mensaje de amor. Entonces, el Bab tuvo ese rol y siempre en todos sus escritos, en todas sus charlas, cuando conversaba con sus seguidores, decía que se preparen para la llegada de aquel quien Dios hará manifiesto, ¿no? Que se refería a Bahá'u'lláh. El Bab fue martirizado en 1850 cuando tenía 33 años. La historia de su vida realmente es interesante, muy parecida a lo de Jesucristo. Fue perseguido, humillado durante 6 años de su vida como profeta o como mensajero de Dios. Tuvo como 20,000 de sus seguidores babis que fueron martirizados de la peor manera que uno puede imaginar. Incluso a los bebés recién nacidos babis los han martirizado. Bueno, son muchos para contar, pero después de muchos años, 50 años que los babis fueron guardando el cuerpo. Ellos, cuando fue martirizado el Bab y fue tirado, junto con él también fue martirizado uno de sus seguidores, un joven Anís. Botaron el cuerpo fuera de ciudad. Entonces los seguidores a medianoche fueron a rescatar el cuerpo, los restos del Bab y el compañero, y durante 50 años lo tenían escondiendo de una casa a otra casa para que no los quitan, ¿no? Porque había toda esa persecución muy fuerte en Irán, donde él manifestó en ese tiempo. Al final lo pudieron hacer llegar a la Tierra Santa y después de 10 años allá se construyó ese santuario, bueno, los primeros partes de ese santuario que nosotros aquí tenemos en la imagen y ustedes conocen como el santuario del Bab. Bueno, fue muy resumida, pero creo que para conocer un poco y para que se animen y después ustedes investigar más. Creo que mejor ahora, Martín, que tú sigues con lo de Bahá'u'lláh, por favor. Gracias, Hassan. Gracias. Y efectivamente, luego de que el Papa cumpliera su misión en este mundo, abriría el camino, como siendo él la puerta de Dios que abre el camino para el advenimiento del profeta esperado por todas las épocas, ¿no? Entonces, Bahá'u'lláh nació en Teherán, la capital del antiguo imperio persa. Y Bahá'u'lláh creció como el hijo de un noble y ministro del gobierno, pero en lugar de seguir la carrera de su padre, Bahá'u'lláh se dedicó a una vida de servicio a los pobres y necesitados. No buscó ninguna posición ni prominencia y más bien aceptó la religión del Bab, que por ser seguidor de
el Bab y él y muchos creyentes más fueron sometidos, ¿no? Tanto sus familias a terribles privaciones, persecuciones y encarcelamientos. Posteriormente, 13 años después de la ejecución del Bab por parte del gobierno en 1850, Bahá'u'lláh expresó que él era el anunciado por el Bab, el tan esperado mensajero de Dios, que daría paso a la edad de oro de la humanidad, caracterizada por la unidad y la paz, y que por cierto ha sido, amigos, predicho, profetizado en todas las escrituras del mundo. Entonces, por proclamar su mensaje de paz, armonía racial, igualdad de sexos y unidad mundial, Bahá'u'lláh fue repetidamente exiliado, encarcelado y torturado. A pesar de esa feroz persecución que Bahá'u'lláh sufrió, sus enseñanzas se extendieron por todo el mundo y dieron lugar pues a un importante movimiento mundial. Podemos también agregar que Bahá'u'lláh enseñó la unidad esencial de toda la religión, es decir, que las versiones del Bab o de Bahá'u'lláh sean superiores a las estaciones de cualquiera de los mensajeros de Dios. De hecho, los bahá'ís ven a todos los mensajeros y profetas de Dios como uno solo. Los bahá'ís también creemos que ha llegado la mayoría de edad de la especie humana y el momento en que la raza humana podría ser reconocida como una sola. En tal sentido, la vida de Bahá'u'lláh ha sido una vida de entrega a una misión divina. Por eso el nombre, el título de Bahá'u'lláh es la gloria de Dios. Y los bahá'ís creemos que el advenimiento de Bahá'u'lláh marca el prometido regreso de los profetas de antaño y el cumplimiento de todas las profecías que han buscado renovar la religión y la revelación de un nuevo ciclo divino que es destinado pues a difundir la paz y la unidad por todo el mundo. Los bajáis, amigos, vemos a Bahá'u'lláh como el prometido señor de las huestes de los judíos, la encarnación de Krishna y el 10º avatar para los hindúes. Vemos a Bahá'u'lláh como el 5º Buda, llamado el Buda Maitreya, el Buda de la fraternidad universal, y que por cierto Buda enseñó que él volvería a este mundo, como todos los profetas del pasado. También vemos a Bahá'u'lláh como el regreso de Cristo en la gloria del Padre para los cristianos y el retorno del imán Hussein para los musulmanes chiíes, así como el descenso del Espíritu de Dios para los sunnis, que es diríamos, otra división dentro del Islam, ¿no? Entonces diríamos que Bahá'u'lláh durante esas 4 décadas, mientras era exiliado y prisionero del imperio persa, como también del imperio otomano, reveló miles de versos, cartas y libros que fluyeron de su pluma, alcanzando aproximadamente unos 100 volúmenes de escritos sagrados. Y los bahá'ís consideramos que en los escritos de Bahá'u'lláh se encuentra de forma, diríamos, potencial, ¿no? Un ideario para que la humanidad avance hacia una nueva etapa en su proceso de evolución colectiva. Etapa que asociamos con el surgimiento de una civilización global, porque ya es tiempo, amigos, de que la humanidad logre esa integración, esa unión de todos los países del mundo, puesto que los distintos procesos y formas de unidad, desde la tribu, desde los clanes, las ciudades-estado, imperios,
naciones se han constituido. Ahora el siguiente paso en la evolución colectiva y social de la humanidad es la unidad del género humano. Entonces, Bahá'u'lláh enseñó que todas las religiones del mundo representan una misma fe, que toda la humanidad es una sola raza destinada a vivir en paz y armonía, y que el propósito de la vida es desarrollarse espiritualmente y contribuir con el avance de la sociedad, ¿no? Y todo ello como preparación para una posterior existencia eterna, ¿no? Es decir, Bahá'u'lláh decía que este es el tiempo para alentar y refrescar al abatido por medio de la tonificante brisa del amor y la fraternidad, y por las aguas vivas de la amistad y la caridad. Como creyentes, y eso es un común denominador en todos, consideramos que existe una vida después de este pasaje temporal por este mundo material. Y esa vida es un desarrollo permanente del progreso espiritual del alma del ser humano. Entonces, Bahá'u'lláh, así como todos los profetas del pasado, han venido a brindar la educación espiritual para el desarrollo de virtudes, de valores, de los más nobles atributos del ser humano en este mundo, que luego le servirán para su progreso en esa vida espiritual después de esta vida material. En todo el mundo, amigos, los bahá'ís de todas las culturas, condiciones sociales, países y religiones, celebramos la aparición de Bahá'u'lláh como el retorno de la primavera espiritual que puede reavivar, ¿no?, las almas y establecer una religión renovada para estos tiempos, una nueva realidad y unidad espiritual para toda la humanidad. Diríamos también que estadísticamente los seguidores de la fe Bahá'í, religión mundial que cuenta con más de 8 millones de seguidores en todo el mundo y que tiene 179 años de historia, tienen como institución suprema a la Casa Universal de Justicia. Esta institución, a través de sus cartas, dirige, inspira y anima a la comunidad mundial Bahá'í, desarrollando su capacidad para aplicar las enseñanzas de Bahá'u'lláh para el mejoramiento del mundo. Bueno, esto es algo que quería compartir en la parte de la reseña de la bendita belleza, donde podemos ver en estas imágenes lugares sagrados donde él vivió sus últimos días y que los podemos apreciar cuando volvamos, cuando la paz reine nuevamente en Israel y el Medio Oriente, podremos visitar los lugares sagrados donde se encuentran los restos del Bab, de Bahá'u'lláh, Abdul Bahá y todas las instituciones centrales de la fe Bahá'í. Muchísimas gracias, Martín. De verdad que yo disfruté mucho escuchándote y ver esas imágenes tan hermosas que nuevamente voy a repetir para nuestros radioyentes. Después pueden verlo cuando lo subimos al Facebook de la comunidad Baja, ¿no? Así que no se apenan que no están viendo ahorita las imágenes. Hermoso, de verdad que sí. Yo creo que cuando llega un enviado de Dios, es derecho de toda la humanidad conocer la llegada y conocer las enseñanzas, principios que trae esta nueva fe, esta nueva religión para todos. Ahora, el tema de aceptarlo o no aceptarlo, eso ya es individual y nadie tiene que responder por el otro. Eso es una relación muy íntima entre el corazón de cada persona y su creador, ¿no? Pero nuestro deber es compartir, nuestro deber es dar a conocer y animar y, bueno, los que quieren, tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estar ahí para responder y ayudar. Muy bien, entonces vamos ahora, Martín, creo que íbamos a hablar un poco también sobre los principios bajáis, ¿no? Sí, sí. Creo que tú tenías sí, qué hermosas preparado esos diapositivas.
Muy lindo. Bien, aquí tenemos los 12 principios básicos, porque hay muchos principios y enseñanzas que Baha'u'llah ha traído, pero así como, por ejemplo, Moisés tenía 10 mandamientos o cada religión tiene lo principal, ¿no? Lo principal. Claro que después hay mucho más, hay leyes, hay de todo, pero construcción de una nueva civilización, cambiar o transformar la vida de la humanidad en esa época depende de la comprensión y promover y desarrollar esos principios básicos que ahorita vamos a compartir con Martín, con ustedes, ¿no? Con Martín vamos a compartir con ustedes. Aquí dice los 12 principios de la fe Bahá'í. Esos principios constituyen la base sobre la que se levantará la nueva civilización, ¿no? Sabemos que cada construcción tiene sus pilares para que puede soportar el peso y mantenerlo firme. La construcción, aquí también esos principios lo van a hacer eso. Primer principio es la unidad del género humano. Los bahá'ís creemos, como dice Baha'u'llah, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Así que nosotros creemos en la unidad básica, orgánica del género humano. No hay eso que superioridad, inferioridad, que bueno, también lo vamos a ver dentro de otro principio, pero la humanidad se ha creado como para vivir como una familia. En una familia somos diferentes, pero a pesar de eso nos amamos, nos respetamos, colaboramos, ayudamos para el crecimiento y para mantener la unidad de nuestro hogar, ¿no? Entonces, eso es un principio básico. Y los bahá'ís rechazamos todo que causa desunidad. Por ejemplo, la murmuración, la crítica, todo lo que desune para nosotros no está aceptado. Nosotros queremos ver a todos unidos, amorosos, como miembros de una familia. Después, la libre investigación de la verdad es un otro principio fundamental y muy importante porque no podemos imitar, no, ¿cómo es? Emitir, ¿no? Cuando uno imitar, ¿cómo es la palabra, Martín, que ya me confundí? Imitar. Imitar, sí, disculpen, a pesar de estar tantos años aquí, todavía tengo tantos errores, una vergüenza. Pero imitar, es que las palabras en español son tan parecidas que confunde. Porque muchas veces en la historia vemos que la gente ha seguido una religión, por ejemplo, o un estilo de vida, o todo lo que rodea la vida del ser humano sin previa investigación, solamente como nuestros antepasados, por ejemplo, en caso de religión. Como yo nací en una familia, por ejemplo, musulmana o judía o hindú o budista o cristiana, yo sigo esto sin previa investigación y compromiso real con los principios. Por eso que muchas personas no son, tienen el título de creyente de alguna religión, bueno, todos, ¿no? En todos hay, pero que no se sientan comprometidos de llevar a cabo los principios, poner en práctica las enseñanzas, porque no lo han investigado y no lo han aceptado conscientemente. Para nosotros, no solamente en temas de religión, en todos los asuntos de la vida, tenemos que sentirnos libres e independientes de investigar la verdad del asunto, ¿no? Otra cosa que quería mencionar es que muchas veces somos, por ejemplo, somos musulmanes o cristianos por temas de casualidades, ¿no? O del resultado de guerras. Por ejemplo, aquí en Occidente han llegado primero los cristianos, entonces todo el mundo aquí es cristiano, ¿no? La mayoría. Pero si llegaban los budistas, todos ahora éramos aquí budistas. O si llegaban los hindús, éramos todos hindús. O llegaban los musulmanes, éramos musulmanes. Entonces, no, la religión es una relación íntima entre ser humano y creador y criatura, y tiene que ser profundo, bien consciente.
bueno, no voy a ampliar mucho esos temas. La otra, el tercer principio es la base de todas las religiones es una sola. En la fe Bahá'í hay un concepto muy interesante que muchas veces cuando las personas lo conocen dicen, wow, nunca lo había visto de esta forma. Es que nosotros vemos el ser humano como una sola unidad y los enviados de Dios también como vienen de parte de un solo Dios, creador del universo, creador de ese planeta, nuestro creador. Él para relacionarse con nosotros, de creador a criatura, nosotros, para educarnos espiritualmente, siempre ha enviado, hay un tema que conocen también aquí, los cristianos lo creen como alianza de Dios. Él ha prometido de no abandonarnos y no nos ha abandonado. Entonces siempre envía enviados para diferentes regiones. Por eso que nosotros creemos en la verdad de todas las religiones, de hindús, zoroastrianos, de enseñanzas de Moisés, de Mohammed, de Jesucristo, de todos los enviados de Dios para nosotros son verdaderos y vienen de parte de un solo Dios. Por eso que la religión es una sola. Es como un libro que tiene diferentes capítulos, pero es un solo libro, ¿no? Libro de Dios. Para nosotros también esto se llama, ese concepto se llama revelación progresiva de Dios. Dios revela progresivamente sus enseñanzas, sus planes para la humanidad a través de ellos. Espero que haya podido en pocas palabras un poco aclarar eso. Entonces, para nosotros nos sentimos felices si yo entro en una iglesia, una sinagoga, una mezquita o un templo budista, hindú, igual siento que Dios está ahí también. Dios está donde nosotros le alabamos y lo adoramos, ¿no? Bien, la otra es la religión debe estar de acuerdo con la ciencia y razón. Eso es muy interesante porque hasta ahora en el mundo se ha divorciado el tema de religión y el tema de la ciencia, pero más bien en la fe Bahá'í nosotros decimos que la creación tiene dos aspectos, aspecto material y aspecto espiritual. El aspecto material, los misterios del aspecto o del mundo material se explora, se conoce a través de la ciencia. Y los misterios del mundo espiritual se explora, se conoce, se aprende a través de la religión. Entonces, debe existir un balance entre la ciencia y religión, porque la ciencia por sí solo nos conduce hacia materialismo, consumismo, materialismo y todo lo que es de este mundo solamente. Y la religión también por sí solo nos puede llevar al fanatismo, que hemos visto grandes daños de fanatismo religioso en la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que buscar esa armonía y ese equilibrio en nuestra vida individual y en mundo espiritual, perdón, en mundo colectivo para todos. Y después hay otro principio, el sexto principio es la igualdad entre los hombres y las mujeres. Es otro de los problemas, se puede decir, graves problemas de la humanidad, porque la mitad de más o menos, ¿no? Siempre un poco más, un poco menos, pero la estadística demuestra que las mujeres son la mitad de la población de la humanidad. Y por siglos y miles de años, siempre se puede decir que se ha despreciado, se ha desconocido esos derechos y esas oportunidades para dar a las mujeres para que puedan contribuir con sus capacidades, con su conocimiento al mejoramiento del mundo, ¿no? En los escritos Bahá'ís, Baha'u'lláh dice que las mujeres y los hombres han sido y continuarán siendo iguales siempre ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, para Dios no somos o mujeres o hombres que somos mejores o peores, no nos juzga por el sexo, sino por nuestros hechos, por nuestro comportamiento en esa vida, por nuestros aportes que podemos dar al mejoramiento del mundo. Entonces,
tenemos que ir realmente quitando este prejuicio, ese gran prejuicio del género de nuestra cabeza. Dios ha creado el hombre, Dios ha creado la mujer con roles, claro, diferentes, pero eso no es que será un privilegio o un desprivilegio para uno u otro. Así que bueno, es un tema muy amplio y los bahá'ís tenemos bastante en nuestros escritos sagrados sobre el tema que podemos contribuir también y colaborar para quitar esos prejuicios. Yo creo que hasta aquí yo ya más o menos muy rápido, muy en resumen, he podido compartir algo y los otros 6, por favor, Martín, si tú nos compartes. Gracias. Gracias. El séptimo principio de la fe Bahá'í es la abolición de todos los prejuicios. Los escritos Bahá'ís, amigos, proclaman que los prejuicios de toda clase, en realidad, son destructores de la felicidad y del bienestar de la humanidad. Podemos ver que todas las guerras y el derramamiento de sangre en la historia de la humanidad han sido siempre el resultado de los prejuicios. Prejuicios religiosos, prejuicios raciales, prejuicios de nacionalidad, prejuicios de condición social. Siempre el imperio más poderoso ha sometido al más débil y además los han despreciado por el origen de su raza o de su religión y sus creencias. La historia universal a lo largo de la edad antigua, media, moderna, contemporánea y en pleno siglo XXI, año 2023, ya llegando al 2024, es increíble que ha pasado tantos miles de años y la humanidad sigue derramando sangre por los prejuicios. Esto es a nivel de un enfoque macro social, ¿no? Ahora, a nivel de un enfoque micro, ¿no? Social, es decir, de una convivencia cercana entre nosotros, muchas veces no nos damos cuenta y se expresan actitudes de prejuicio de condición social, de prejuicio de condición económica, de condición racial, en nuestro entorno mismo. En nuestro país existe un gran nivel de prejuicio y no nos damos cuenta, ya se han habituado y se expresan libremente y esto tiene que ser reducido, esto tiene que ser eliminado, porque todos los seres humanos somos iguales ante Dios. Las distintas razas demuestran esa variedad de colores como el jardín de flores, que si fuera de un solo color, ese jardín sería monótono, pero la variedad de colores de las flores, de las plantas, hace que el jardín sea más bello. De igual forma, la humanidad tiene razas de diferentes colores y eso es lo que enriquece y le da belleza a la humanidad. Y es más, no debe existir prejuicio ni siquiera racial e intelectual, porque no existe una raza que sea más inteligente que otra. Y eso está comprobado por los distintos imperios y avances científicos que han surgido en los 5 continentes del mundo. Por lo tanto, este principio de la abolición de todos los prejuicios debe ser un compromiso de todos nosotros, desde nuestro hogar, nuestra zona, nuestro barrio, nuestro trabajo. No debemos demostrar actitudes de prejuicio hacia los demás, porque esto destruye a la humanidad. El octavo principio es el de la educación universal. Diríamos, amigos, que la falta de educación no solo desperdicia el potencial humano, sino que crea un entorno en el que la desinformación suele guiar y el fanatismo, ¿no? Ignorante dirige las acciones. Y eso lo vemos también hoy en día, ¿no? Si tuviéramos acceso de manera universal a la educación de manera integral, el mundo sería diferente, porque la educación significa la acción de desarrollar las facultades físicas, morales e intelectuales del ser humano. Y la educación tiene dos aspectos, el conocimiento científico y el conocimiento espiritual, ¿no?
Entonces, la educación académica, diríamos, y la educación espiritual son fundamentales para el bienestar y progreso de la humanidad. Además que la educación es el vehículo, el instrumento también para reducir la pobreza en el mundo. Luego, si buscamos la unidad de la humanidad, esta unidad de la humanidad no va a ser posible si tenemos más de 3.000 idiomas en el mundo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un lenguaje auxiliar universal. Y las enseñanzas bajáis piden de que se elija un idioma para instruir a todos los seres humanos desde la niñez, desde los colegios, escuelas y universidades, de modo que todos los seres humanos puedan comunicarse fácilmente, ya que es el idioma esa llave que puede abrir el corazón del ser humano, ese idioma común. Pero ojo, estamos hablando de un idioma auxiliar. No vamos a perder los idiomas que cada país posee por su origen, sino que adicionalmente tendrá que aprender un idioma que podrá ser uno existente de los que ya conocemos o uno nuevo por crear. Y es ahí en donde esa gran asamblea mundial de gobernantes se tendrá que decidir eso. Porque si bien es cierto, hay idiomas que predominan, por ejemplo, el idioma inglés, pero puede ser muy difícil para otras personas. Se habla también del idioma español, pero también nuestro idioma es complicado. Una sola letra, el cambio de una sola letra le da otro significado, ¿no? Y eso nos pasa a todos, hasta los mismos nativos de la lengua española. Entonces, nuestro idioma no es fácil, es también complicado para una persona que viene de otro confín del mundo. El idioma inglés, que es muy difundido, pero también puede ser muy complicado para una persona, por ejemplo, del África o de alguna zona del Asia. Entonces, habrá que ver que sea un idioma de fácil comprensión, de fácil manejo, puesto que facilite así, ¿no?, su dominio. En nuestro idioma tenemos el pretérito pluscuamperfecto, por ejemplo. Imagínense qué complicado que es. En el idioma inglés también existe toda una gramática distinta. No se lee como se escribe. Nosotros tenemos la facilidad de que como escribimos, leemos. Ya, pero tenemos otros problemitas de sintaxis, ¿no? De morfología del idioma. El inglés también es complicado porque no se puede leer tal como está escrito y entre otras cosas. En Oriente se escribe en otro sentido, ¿no? No se escribe de izquierda a derecha, se escribe de derecha a izquierda. Cuando vamos a un restaurante de comida oriental y vemos esos símbolos en idioma chino o japonés, qué complicado debe ser escribir en chino o japonés para nosotros aquí en Sudamérica. Por lo tanto, amigos, se tendrá que escoger un idioma de los que ya existen o uno por crear, que podría ser, se habló hace décadas atrás del idioma el Esperanto, ¿no? Que en 20 sesiones de 2 horas cada uno, tanto un oriental como un occidental pueden dominar este idioma. Bueno, el creador Ludovico Lázaro Zamenhof tuvo inspiración bahá'í para crear este idioma como una propuesta que fue hace décadas. Será otro idioma que se invente, será uno de lo que exista, pero necesitamos para la unidad del género humano, para esa integración más profunda de la humanidad, un lenguaje auxiliar universal. Luego el principio 10 de la solución espiritual del problema económico. Los bajáis creemos, amigos, que los extremos de riqueza y de pobreza deben ser eliminados. Y esto debe incluir la eliminación de la indigencia extrema, la pobreza extrema y la desaparición de la acumulación masiva de propiedad, de esa acumulación excesiva y hasta enfermiza de grandes sumas de dinero y propiedades. Vemos en los políticos de todas las naciones, son dominados por la avaricia, por el materialismo, y quieren acumular riqueza sometiendo a sus pueblos a la pobreza y al hambre. Y finalmente, esa riqueza acumulada no la va a poder gastar en vida. Va a necesitar 5 o 10 vidas
sucesivas para que pueda gastar todo ese dinero acumulado, que es totalmente absurdo, mientras hay personas en el mundo que se mueren de hambre, no tienen que comer, no tienen que vestirse. Entonces debe existir este principio de solución espiritual de los problemas económicos, porque la economía busca el bien común, ¿no? Busca el bienestar de la sociedad. Entonces, este principio enfatizado en todas las carreras, profesiones, entidades públicas y privadas, debe impregnarse para lograr reducir estas brechas que son cada vez mayores. Luego tenemos un tribunal internacional, amigos, de justicia. Hoy en día vemos muchos conflictos bélicos que existen en distintas partes. El que ha ocurrido en Israel y toda esa zona fronteriza es uno más. Pero, ¿por qué surgen? Acuérdense cuando surgió la Primera Guerra Mundial y terminó, se creó la Liga de Naciones, con el compromiso de que no exista guerra. Pero fue algo muy, muy débil. Y se dio la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con 60 millones de muertos y 6 millones en campos de concentración. Entonces se crea la Organización de las Naciones Unidas, que está vigente hasta el momento. Muy importante esta organización, pero aún así se necesita una mayor fortaleza y firmeza, que todos los países del mundo se unan para impedir un conflicto bélico en cualquier zona del mundo. Es decir, las naciones del mundo se tienen que levantar para el establecimiento de la paz. Y justamente el principio número 12 de la fe Bahá'í es el de la paz universal. Esa paz que empieza por la paz interior del ser humano, ¿ya? Porque no solamente veamos la paz desde un punto de vista macro global, sino también la paz del ser humano nace de una actitud espiritual y moral que busca la armonía, de una sana convivencia en el hogar, en el trabajo, en la vecindad, en la sociedad, en las organizaciones, en las instituciones, en los países. Entonces, felizmente, Bahá'u'lláh, en su visión de futuro mundial, dijo que la paz no es solo posible, sino inevitable. Y al respecto, Hassan, podríamos quizás complementar un poco con ello, ¿no? Te cedo la palabra. Gracias. No, justo lo que tú estás diciendo sobre la paz, que es la meta principal de la fe Bahá'í, establecer la paz mundial. Bahá'u'lláh dice, el bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables a menos que su unidad sea firmemente establecida. Entonces, nosotros sabemos que el propósito de la justicia es para llegar a tener la unidad, establecer la unidad. Y el propósito de la unidad es poder establecer la paz mundial. Y todas esas profecías de épocas, de milenios, ¿no? De la vida de la humanidad, siempre fue como soñando con un tiempo de paz y bienestar para la raza humana. Claro que antes no conocían la raza humana como lo conocemos ahora, sino cada uno conocía la gente de su región, de su pueblo o de su más o menos continente, pero ya ahora que conocemos el mundo entero, la responsabilidad también es grande. Tenemos que entender a través de esos principios, como mencionaste bien, Martín, tener un idioma auxiliar universal, reconocer derechos de las mujeres, tener un sistema educativo universal, justo para todos los seres humanos. Todo eso ayuda de la construcción de una nueva sociedad. Y eso es lo que los bahá'ís estamos tratando de hacer. Los escritos sagrados bahá'ís dicen, hemos llegado a esa edad y es urgente en esa edad de transformar y reconstrucción de la sociedad, porque lo que tenemos, nadie está contento. Preguntas ¿no? Una encuesta demuestra que la mayoría de las personas no están contentas, aunque estén bien económicamente, pero moralmente, emocionalmente hay problemas. Si están bien emocionalmente, problemas económicos. Hay un desequilibrio y hay un desorden
en nivel mundial. Y las guerras, ¿no? Que no se acaban. De un lado de la tierra, de otro lado de la tierra, uno escucha noticias siempre desagradables y eso demuestra que ese mundo que hemos construido necesita una atención urgente, una atención profunda, ¿no? De que lo cambia y lo mueve las bases. Y yo siempre pienso que todos los sistemas deben cambiarse y de acuerdo de esas enseñanzas reconstruir nuevos sistemas. Incluso en familia, ¿no? En familia se ha perdido esas relaciones sanas, saludables, de honrar a los padres, de respetar a los mayores, empezar ahí de lo más pequeño hasta el nivel mundial, ¿no? Relaciones entre los gobiernos, entre los líderes religiosos y todo tiene que transformarse. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de construir. Los bajáis cada uno dentro de sus capacidades colabora con alguna de esas actividades porque el plan mundial en todas partes de la fe Bahá'í es educación moral, espiritual de los niños, independientemente de su religión. Pueden seguir la religión que desean, pero sí necesitamos todos desarrollar esas capacidades espirituales que son las virtudes y contribuir con nuestro mejoramiento diario, contribuir también al mejoramiento del mundo. Bueno, en verdad nos queda poco tiempo. Yo te agradezco muchísimo, Martín. Quisiera todavía esos 5 o 6 minutos que tenemos, nos compartes también tu comprensión como Bahá'í, que eres Bahá'í desde que hasta donde esté de tu niñez, porque tus padres fueron Bahá'ís. ¿Y cómo lo ves ese tema de la paz mundial, el avance de las actividades de la comunidad Bahá'í? Cuéntanos un poco. Gracias, Assam. Efectivamente, la comunidad mundial Bahá'í está en un proceso de activa participación en todos los rincones del mundo por promover la paz y que empieza por el desarrollo de las virtudes, de las cualidades espirituales, tal como tú también lo has mencionado, ¿no? Porque la paz del ser humano empieza primero con la paz interior. Si nosotros interiormente estamos en conflicto, entonces es difícil que podamos transmitir paz a los demás. A veces puede surgir justamente de la nada un malestar, ¿no? Una riña, un excesivo cuestionamiento, enjuiciamos mucho a las personas y ese es el origen de una animadversión que después va creciendo, ¿no? Entonces, diríamos pues que los bajáis estamos comprometidos en el desarrollo espiritual del ser humano que va a permitir el equilibrio de todas sus dimensiones, mental, emocional, espiritual y material. Entonces, cuando el ser humano está en perfecta unidad con sus dimensiones interiores, puede transmitir esa paz a los demás y contribuir para construir una civilización en continuo progreso. En esta parte quisiera finalizar recordando unas palabras de Abdul Bahá. Abdul Bahá es el hijo mayor de Bahá'u'lláh y el intérprete de sus enseñanzas, denominado maestro, ¿no? El maestro nos enseñó que la fe de Bahá'u'lláh está emplazando a la humanidad a la seguridad y al amor, a la amistad y a la paz. Ha erigido su tabernáculo en las cumbres de la tierra y dirige su llamada a todas las naciones. Por tanto, nos dice el maestro, oh amantes de Dios, conocer el valor de esta preciosa fe, obedecer sus enseñanzas, caminar por esta senda recta y enseñar este camino a las gentes, alzar vuestra voz y entonar el canto del rey. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a ti. De verdad que esos temas es de nunca acabar, porque el tiempo siempre nos queda corto. Son enseñanzas para no solamente de ahora, sino hasta por lo menos 1000 años que se tiene que ayudar al crecimiento y desarrollo de la sociedad humana. Así que
bueno, eso sigue. Y nosotros aquí en este programa hemos tratado de hablar algunas veces de algunos de esos principios y podemos volver a tocar, ¿no? Esos principios. La idea es que la humanidad deja de verse uno al otro como extraño, deja de ver como buscando mis intereses, solamente mi grupo, mi raza, mi país. Eso no quiere decir que no amamos a nuestro país, ¿no? Porque no baja el amor a la patria cuando uno ama a todo el mundo, más bien creo que refuerza, ¿no? Es como cuando uno ama la casa, de hecho que el cuarto uno también está dentro de esa casa, ¿no? Porque algunas veces puede interpretarse que nosotros, como amamos el mundo, dejamos de amar nuestro país, ¿no? Nuestra nacionalidad. Y no es así. El tema de la paz mundial es un tema que justamente en estas circunstancias yo creo que debe tocar el corazón y la mente de todos los seres humanos y esperamos también que se sacuda y reflexionen los líderes del mundo porque el destino de la mayoría está en manos de un grupo muy pequeño y es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable que se está funcionando así el mundo y bueno, no está bien, no está bien. Estamos todavía en siglo XXI, guerras y esas guerras no son como antes que la gente en guerras de tribus tiraban piedras o cosas que, bueno, podía dañar uno o dos. O después esas armas, espadas y armas muy simples. Ahora el armamento que tiene el mundo es demasiado dañino, no sé qué palabra usar, y no podemos jugar. Eso ya no nos debe animar ni siquiera probar uno de esos armamentos. Así que oremos y la comunidad Bahá'í, una de sus actividades son reuniones devocionales, que son reuniones de despertar la conciencia espiritual y el crecimiento espiritual para que seamos sensibles y conscientes, respetuosos con la vida de todos, toda la creación. Muchísimas gracias. Yo nuevamente aquí voy a repetir, los que no han escuchado o quieren ver también con las imágenes, después pueden seguirnos en Facebook de la Comunidad Bahá'í del Perú, Comunidad Bahá'í de Cieneguilla y también por YouTube, que ahí en YouTube sale AEL como Asamblea Espiritual Local de Cieneguilla. Muchísimas gracias, Martín. Siempre tus aportes son muy valiosos y me alegra verte, me alegra compartir contigo. Espero que también nos acompañes en otras oportunidades. Muchas gracias y agradezco también a Radio Ullari y a nuestros radio oyentes. Si quieres despedir, sí, el micrófono está contigo y despedimos. Por favor. Gracias, Hassan, y agradecer la sintonía, la presencia de los amigos que nos han escuchado y que luego nos van a ver, deseándole el mayor bienestar y progreso en todos los aspectos, tanto material, físico, emocional y espiritual. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias y hasta próximo programa. Chao amigos, hasta luego.